Buenas noches, son todos bienvenidos a esta tercera jornada del síndrome cardiorrenal. Mi nombre es Mónica Acevedo, soy cardióloga clínica, trabajo en el Hospital de la Universidad Católica y soy miembro del directorio de la Fundación de la Sociedad Chilena de Cardiología y presidenta del Departamento de Prevención Cardiovascular de la Sochicar. Hoy día es la última de estas presentaciones y tengo el privilegio de estar con dos doctores que son muy conocidos, el doctor Marcelo Yancaqueo y el nefrólogo doctor Eduardo Lorca. El doctor Yancaqueo es cardiólogo, del Departamento de Cardiología de la Clínica Las Condes, especialista en insuficiencia cardíaca y presidente actual de la Sociedad Médica de Santiago. El doctor Yancaqueo nos va a hablar fundamentalmente acerca de prevención en la insuficiencia cardíaca y posteriormente el doctor Lorca nos iluminará con un caso clínico. El doctor Lorca es médico internista, es nefrólogo, docente universitario del Departamento de Medicina Oriente de la Universidad de Chile y además trabaja en la Clínica Íntegra Médica y es expresidente de la Sociedad Chilena de Nefrología. Esperamos que se entretengan, que sea una discusión muy fructífera y le doy la bienvenida a Marcelo para que empiece. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Agradezco a la Sociedad Chilena de Cardiología y a su Comité de Educación Continua en poder participar en esta instancia. Estos son mis conflictos de interés. Quiero que los lean, no se los voy a decir. Y quiero agradecer a los más de 100 conectados a pesar del partido, lo cual se agradece bastante en estas circunstancias. Estos son mis conflictos de interés. Como no me gustan las personas de buen corazón porque soy cardiólogo, la relación cardiorrenal es muy intensa y se conoce hace mucho tiempo. El corazón y el riñón están intrínsecamente ligados. El riñón recibe entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco, pero solo consume el 8% del oxígeno del organismo. Este elevado flujo sanguíneo renal está dado por la resistencia vascular baja y no por la masa del riñón. El tabaco, la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes son factores de riesgo tanto para la salud renal como para la salud cardiovascular. Y sabemos que las enfermedades cardiovasculares tienen un alto impacto en la mortalidad en Chile y en los países desarrollados. La prevalencia de insuficiencia cardíaca y enfermedad renal aumenta con la edad, y en estos dos gráficos de estadísticas americanas muestran que sobre los 80 años entre el 10 y el 15% de las personas tienen insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal sobre el 85% es extremadamente frecuente. También sabemos que la insuficiencia cardíaca, las causas más frecuentes relacionadas a su presencia es la cardiopatía coronaria y la hipertensión arterial. Y que en los registros internacionales, incluyendo el nuestro Ícaro de la Sociedad Chilena de Cardiología, nos muestran que la frecuencia de edad habitualmente es sobre 70 años, el promedio de edad, que la mitad son mujeres, que en la mitad o 40% tienen fracción de eyección preservada, que cuando se hospitalizan agudamente, entre el 60 y el 80% tienen una insuficiencia cardíaca diagnosticada previa, y que la hipertensión arterial, la cardiopatía coronaria, la diabetes y la fibrilación auricular son bastante frecuentes, como ustedes pueden ver. También sabemos que la fisiopatología y la insuficiencia cardíaca hace muchos años la conocemos y sabemos que hay una respuesta inflamatoria, una respuesta neuroendocrina, hay alteración del transporte de oxígeno y también de la función endotelial, y sabemos en la actualidad que es una enfermedad más bien con expresión sistémica en la que lo que genera esto es la falla cardíaca. Y también sabemos que en esta interacción cardiorrenal, desde el punto de vista del corazón, los pacientes que tienen cardiopatías tienen una mayor incidencia de daño renal, cualquier cardiopatía que ésta sea. Y los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen enfermedad renal crónica presentan un riesgo elevado de complicaciones cardiovasculares. Desde el punto de vista del riñón, para eso tenemos al doctor Lorca hoy día, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte de los pacientes con enfermedad renal crónica, que en etapa 4 y 5 tienen mayor riesgo de muerte cardiovascular que ingreso a diálisis y que el daño renal empeora cualquier enfermedad cardiovascular.
Y sabemos que la misma enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca, pero la hipertensión, la diabetes, la edad, la dislipidemia, son factores de riesgo para ambas condiciones. También sabemos que la mortalidad en enfermedad renal crónica terminal fundamentalmente es cardiovascular, pero también sabemos que las causas más frecuentes en la actualidad para terapia dialítica es la diabetes mellitus y la hipertensión con más del 50% de los casos. ¿Cómo fue descrito el síndrome cardiorrenal? Inicialmente, hace muchos años atrás, fue descrito en relación al deterioro de la función renal en el contexto de una insuficiencia cardíaca aguda que se hospitalizaba, que la insuficiencia cardíaca tenía que estar descompensada y en el concepto de resistencia a diurético, que consiste en que se necesita más diurético de la dosis habitual para controlar los síntomas congestivos. Y el doctor Ronco, ya hace unos 14 años atrás, generó esta clasificación de síndrome cardiorrenal que ustedes ya conocen. ¿Qué tan frecuente es la patología y las publicaciones en síndrome cardiorrenal? Ustedes pueden ver, esta es una diapositiva que esta es del año pasado, no la actualicé en el momento, pero si es de ejemplo. Tenemos 1508 trabajos reportados en PubMed, de los cuales 583 son trabajos de revisión y que trabajos clínicos que intentan demostrar alguna terapia para esto son solo 48. Por lo tanto, estamos escribiendo mucho, pero conocemos bastante poco, si bien hemos ido adquiriendo algún conocimiento mayor en el último tiempo. ¿Cuál es la prevalencia del compromiso renal e insuficiencia cardíaca? En esta diapositiva ustedes pueden ver en rojo que si consideramos una creatinina mayor de 1 miligramo por ciento de elevación, velocidad de filtración glomerular menor de 90 o una cistatina C mayor de 1.03, la prevalencia de enfermedad renal en la insuficiencia cardíaca alcanza alrededor del 60% en pacientes ambulatorios, en pacientes hospitalizados o en ambos. Si consideramos una función renal más deteriorada, moderada a severa, con creatinina mayor de 1.5, una velocidad de filtración glomerular menor de 53 o una cistatina C mayor de 1.56, baja a la mitad, alrededor de un 30%. Por lo tanto, es extremadamente frecuente el daño renal en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Tan importante es que en este trabajo, bastante antiguo, tiene 15 años atrás, que es un score, que se llama el score ADERE, que el pronóstico de la insuficiencia cardíaca cuando se hospitalizan, ustedes pueden ver en el cuadro amarillo grande, que el nitrógeno ureico creatinina, dos marcadores de la función renal, y la presión arterial, el tercer marcador, dan cuenta de la mortalidad. Si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene un nitrógeno ureico menor de 45, una creatinina menor de 2.75, y tenemos una presión arterial que sea mayor de 115, el paciente tiene una mortalidad de 2.4%. Si tiene todos aquellos factores, se eleva casi 10 veces hasta casi 22%. Por lo tanto, el riñón es extremadamente importante en el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Este es el glomérulo que el doctor Lorca conoce muy bien, nosotros lo conocemos bastante menos. Está influenciado en su hemodinámica y en su función por el gasto cardíaco, que si este bajo se compromete, por la volemia, la presión arterial, la presión venosa, la presión intraabdominal, la presión intraglomerular es afectada por nefrotóxicos y también la inflamación que tiene un componente nefrotóxico. La clínica de la insuficiencia cardíaca se destacan dos condiciones: los síntomas y signos congestivos y los signos y síntomas de bajo débito. ¿Cómo nosotros podemos tratar y prevenir la enfermedad renal o el empeoramiento de la función renal en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Primero, teniendo la etiología de la insuficiencia cardíaca aguda y el factor descompensando y tratándolo. Segundo, manejando la sobrecarga de volumen si esta existe. Tercero, el soporte hemodinámico, teniendo en cuenta la precarga, la poscarga, el inotropismo y el ritmo. Medida de protección renal y evitar nefrotóxicos. Para ello contamos con diuréticos, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, IECA, ARA2-espinolactona, la nueva familia que son los ARNIN, sacubitril/valsartán, la hidralacina en los nitritos, el bloqueo simpático con los beta-bloqueadores, vasodilatadores directos como nitroglicerina, nitroprusidato, hidralacina, inótropos, niceritida, antagonista de vasopresina, relaxina y el manejo de la volemia con ultrafiltración o diálisis.
En la estrategia de prevención es muy importante manejar a los pacientes con insuficiencia cardíaca y tratar de evitar, en la medida de lo posible, a menos que tenga una clara indicación, corticoides, terapias hormonales, vasoconstrictores o simpáticos miméticos, derivados de la ergotamina, mineralocorticoides o anorexígenos. Y por otro lado, evitar sustancias de conocido daño renal, como los AINEL, contraste yodado, algunos antivirales como la ciclovir y otros, antibióticos en que tal paradigma los aminoglicosios, inmunosupresores a la menor dosis posible si son necesarios usar como la ciclosporina o el tacrolimus, los diuréticos en dosis excesiva y cualquier medicamento puede generar una nefritis intersticial que siempre tenemos que considerar. En la terapia de insuficiencia cardíaca lo que tenemos son dos síndromes. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja, menos del 40%, en que lo que nosotros hacemos habitualmente es una terapia diurética para controlar los síntomas congestivos en la menor dosis posible que los logre controlar y titulamos a lo máximo tolerable IECA o ARA2, beta bloqueadores y antagonistas receptores de aldosterona. En los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, usamos diurético para el control de los síntomas congestivos y lo que hacemos es control de la fibrilación auricular o de la frecuencia cardíaca, si está en ritmo sinusal, el manejo de la hipertensión, de la cardiopatía coronaria y el manejo de las comorbilidades del paciente que son bastante frecuentes, falla renal, diabetes, fibrilación auricular, EPOC, entre otras, obesidad. Nosotros sabemos y podemos reconocer rápidamente los síntomas congestivos de la insuficiencia cardíaca: yugulares alta, edema pulmonar, congestión pulmonar, ascitis, hepatomegalia y edema sistémico. Lo que tenemos que considerar en la insuficiencia cardíaca, que la tolerancia a los cambios de la volemia son francamente menores que en un sujeto normal. Una persona normal puede tolerar algún grado de deshidratación y una ganancia de peso por sobrecarga de volumen sin ningún problema. Pero este umbral es francamente más estrecho en los pacientes con insuficiencia cardíaca que generan la hemodinamia a presiones de llenado francamente más altas. De hecho, ¿cómo podemos evaluar la volemia y cuánto diurético debemos usar? En este gráfico tenemos que 2/3 de los pacientes que llegan descompensados por insuficiencia cardíaca tienen hipervolemia y claros síntomas congestivos. Pero hay 1/3 de los pacientes que están hipovolémicos, que puede ser la causa de su descompensación, o pueden tener una volemia más bien normal. Como ya vimos, la clínica es muy importante en la evaluación de la congestión, pero también tenemos laboratorios que hay que considerar y valorar en su justa medida, como los péptidos natriuréticos, la radiografía de tórax, el ultrasonido, ecocardio, ecoabdominal, la ecotorácica para ver líneas de Kerley en las bases pulmonares o derrame pleural, la hemodinamia invasiva, que lo usamos bastante poco, como el catéter de arteria pulmonar, y la bioimpedanciometría para intentar saber cuánto agua tiene el organismo. Como es tan complejo y ningún signo y síntoma es muy orientador a alguna causa de hipervolemia o evaluarla, en este artículo del año 2010 la Sociedad Europea de Cardiología intentó hacer un score. Ustedes pueden ver que en este score se van sumando puntos por cada una de las características, como yugulares alta, hepatomegalia, presencia de edema, péptido natriurético, test ortostático, test de caminato o maniobra de Valsalva. En verde, todos están en un score de -1, y en rojo está con 3 puntos cada una de estas situaciones y se hace un score que nos permite clasificar a los pacientes en sin congestión, que esta puede ser leve, moderada o severa, y un score bastante complejo y muy difícil de aplicar en clínica. De hecho, pocas veces lo logramos aplicar. También tenemos que considerar que en un paciente que está descompensado de la insuficiencia cardíaca, si bien el paciente tiene congestión pulmonar y es clara y evidente, hay 1/3 de los pacientes, como les comentaba, que no tienen un edema sistémico franco. No hay gran edema de extremidades inferiores, el paciente no tiene ascitis, no tiene congestión hepática, puede tener yugulares altas, pero sí congestión pulmonar, y básicamente ese paciente lo que tiene es, por la descompensación, por activación simpática y del sistema renina, angiotensina, aldosterona, tiene una redistribución de flujos con un pool torácico sanguíneo aumentado y un pulso sistémico disminuido, y en esos pacientes se prefiere más bien la vasodilatación que la terapia depletiva. ¿Qué generan los diuréticos cuando son usados en exceso? Generan trastornos hidroelectrolíticos como hipomagnesemia o hipocalcemia, generan hipovolemia con hipotensión postural,
disminución de la velocidad de filtración glomerular con insuficiencia renal perrenal, generan aumento de ácido úrico, pueden aumentar la activación de sistemas renina, angiotensina, aldosterona, generan hipocalemia con producción de arritmia y también pueden provocar hiponatremia. La terapia depletiva para el control de los síntomas congestivos debe considerar la menor dosis terapéutica posible para el control de aquellos, incluso llegando al retiro si esto es posible. ¿Qué pasa en el síndrome cardiorrenal? En un registro con más de 100.000 pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, un 21% de los pacientes tenían una creatinina mayor de 2 miligramos por ciento y 9% más de 3 miligramos por ciento. El diagnóstico de síndrome cardiorrenal agudo se basa básicamente en el alza de creatinina, si bien no lo es todo, en mayor de 0,3 miligramos por ciento hasta 0,5 miligramos por ciento, si bien la mayoría de los consensos en la actualidad son 0,3. Cuando se produce esta alza de creatinina, no es el mismo día o al día siguiente en el cual uno aplica la terapia del manejo de la falla cardíaca compensada. El 50% se produce entre el tercer y cuarto día y el 90% de la primera semana. Por lo tanto, seguramente si el paciente ha ingresado descompensado o una unidad intensivo, va a demostrar el alza de la creatinina de deterioro de la función renal, básicamente cuando esté en sala. ¿Cuáles son los problemas que nos coloca la falla renal en insuficiencia cardíaca? Ya sea el paciente ambulatorio o que está hospitalizado. Primero, cuando usamos la terapia de insuficiencia cardíaca de reconocida validez y eficiencia y que mejora el pronóstico, es cuál es el nivel inicial de la creatinina, de la velocidad de filtración glomerular y de la calemia. ¿Cuánto vamos a tolerar el alza de la creatinina para considerar que vamos en el buen camino o disminución de la velocidad de filtración glomerular? Y también cuánto vamos a permitir del alza de la calemia para decir que no podemos seguir titulando la terapia. De hecho, en esta tabla resumen están la mayoría de los estudios más importantes, evidentemente no están todos, de qué pasa con el bloqueo del sistema renina, angiotensina, aldosterona en falla cardíaca y la función renal. Y ustedes pueden ver, si logran ver el puntero, que el primer estudio se llama Consensus, que está a la izquierda arriba, que validó en el april versus placebo en capacidad funcional 4, fueron excluidos los pacientes con velocidad de filtración glomerular menor de 30 ml, si bien un 55% de los pacientes tenían creatinina de 1,58. En el resto de los estudios, fracción de eyección baja, 35%, 40%, la mayoría de los pacientes están excluidos con creatinina mayor de 2,5 o velocidad de filtración menor a 30. En el caso del antagonista aminoglucocorticoides como eplerenona o como espironolactona, pasa exactamente lo mismo. Se basan en creatininas de 2,5 para excluirlo o velocidades de filtración glomerular menores a 30. Y de hecho, todos estos trabajos van al mismo consenso. Por lo tanto, no tenemos mucha literatura que nos diga qué va a pasar con los pacientes en insuficiencia cardíaca con creatinina mayores de 2,5 o velocidad de filtración menor de 30 ml. También nosotros podemos usar en estos pacientes hidralazina y nitritos, pero casi no hay estudios, pero lo usamos con alguna frecuencia y nos permite manejar a los pacientes. En el último tiempo apareció una nueva clase terapéutica que es el sacubitril/valsartán y que demostró beneficio cuando uno pasa de un IECA como en enalapril, usa valsartán en este estudio, pero fíjense ustedes que la contraindicación, criterio de exclusión, fue una velocidad de filtración glomerular menor de 30 y una calemia mayor a 5,2. Este estudio mostró su beneficio con un 20% de reducción de los endpoints combinados, muerte cardiovascular y hospitalizaciones. Por lo tanto, es un avance en el manejo de la insuficiencia cardíaca, pero el riñón siempre nos pone una limitación al uso de estos medicamentos. Y de hecho, potasios mayores a 6 fueron 4,2% y la creatinina mayor de 0,5, si bien tenían creatinina menor de eso, era de un 3%. Lo que nosotros en la actualidad conocemos es que en el manejo de la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, si el paciente debe iniciar titulación a dosis máximas tolerables con un IECA o un ARA2 y un beta bloqueante. Si el paciente persiste sintomático y la fracción de eyección de menor de 35%, debería usar un antagonista de aminoglucocorticoides.
Si el paciente persiste sintomático en capacidad funcional 2, 3, 4 y el paciente es capaz de tolerar IECA o un ARA2, deberíamos sustituirlo por un medicamento como sacubitril/valsartán. ¿Cuál es el objetivo de la terapia farmacológica? Es titular la máxima dosis recomendada. Hay que considerar para eso los efectos adversos de la medicación, la hipotensión sintomática, la función renal y siempre como mensaje considerar la menor dosis de diurético posible para el control de los síntomas congestivos. Llegamos entonces a un punto en la cual la función renal nos impide o nos limita nuestro accionar terapéutico. Si el paciente tiene una función renal menor de 2.5 o una velocidad de filtración mayor de 30, lo que deberíamos hacer es titular a la dosis máxima tolerable IECA o ARA2, antagonista de receptores, o sacubitril/valsartán, beta bloqueadores y diuréticos. Si el paciente tiene una mala función renal, que tiene mayor de 2.5 y velocidad de filtración menor de 30, lo vamos a ir en la siguiente diapositiva. Si el paciente está en diálisis, nosotros podemos usar, por supuesto, manejando lo que es básicamente el potasio, YECA o ARA2, estamos mucho más familiarizados con los ARA2 que con los YECA en falla renal, pero se pueden usar, antagonistas de aldosterona y los beta bloqueadores, y si bien si hay diuresis residual podemos usar diuréticos, si no el control de la hipervolemia, los síntomas congestivos, lo hará la diálisis. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen mala función ventricular? Aquellos que tienen pacientes que tienen mala función ventricular, renal, que tienen mayor de 2.5 y una velocidad de filtración menor de 30, que puede ser un daño orgánico renal o funcional por bajo débito, tenemos dos situaciones. Que si esta disfunción renal es por un síndrome de bajo débito, tenemos que ver si el paciente tiene indicación de terapia de resincronización ventricular con un marcapaso. Si no, el paciente a lo mejor requiere terapia inotrópica continua o intermitente, o si el paciente es candidato a asistencia ventricular, porque el bajo gasto cardíaco es lo que genera la disfunción renal. Si el problema es la congestión, y el paciente tiene creatinina de más de 2.5 y una mala velocidad de filtración glomerular, considerar combinación de terapias diuréticos, pero también podríamos considerar la ultrafiltración o la diálisis. Y en estos pacientes probablemente no vamos a usar un YECA o un ARA2 y un ARNI y usemos hidralazina isosorbida. En las ciertas situaciones clínicas, la terapia de reemplazo renal nos puede ayudar al control de los síntomas congestivos de la insuficiencia cardíaca en pacientes con falla renal, como la ultrafiltración intermitente, sea lenta, continua, algunos tipos de diálisis y peritoneodiálisis en la cual hemos tenido alguna experiencia en el último tiempo. También hay algunas propuestas de sistemas de ultrafiltración que son pequeños, móviles, que se pueden usar en la unidad de cuidado intensivo. Por último, les muestro esta experiencia, que es una experiencia española que tiene algunos años, que en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con a lo menos 2 hospitalizaciones en los últimos 6 meses, clase funcional 3 o 4, congestión persistente a pesar de tratamiento óptimo con diuréticos de ASA y combinación de diuréticos, en presencia de disfunción renal documentada en los últimos 12 meses, una velocidad de filtración menor de 60, pero que los pacientes tenían en promedio creatinina de 2.15 y una velocidad de filtración de 31, los sometieron a terapia convencional y peritoneodiálisis y los pacientes tuvieron un mejor control de los síntomas congestivos, menos hospitalizaciones y tuvieron un mejor devenir, si bien más bien sintomático porque los números eran pequeños para poder demostrar el beneficio en la mortalidad. Con esta diapositiva termino ya y seguimos con el simposio. Gracias, Marcelo. Excelente presentación. Y ahora vamos al caso clínico con el doctor Lorca. Eduardo. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Gracias a Marcelo porque me adelantó mucho de lo que debemos discutir.
yo quiero presentar este caso que debe ser como de fondo un argumento para que discutamos algunas cosas que me parecen importantes de destacar sobre el caso y compartir con ustedes, los cardiólogos, algunas posiciones, actitudes que podríamos tener, básicamente invitarlos a que trabajemos en conjunto con respecto a síndrome cardiorrenal. Esos son mis conflictos de interés. Entonces, el caso clínico se trata de un paciente de sexo masculino de 58 años, es transportista, exfumador pesado hasta el año 2014, tenía un IPA de 18 paquete años, hipertensión severa desde hace 20 años previo, desde los 38 años, con presiones arteriales entre 160 200 de sistólica y diastólica de 90 a 110, con mal control antihipertensivo durante mucho tiempo y pobre adherencia a la terapia. Presentó una enfermedad coronaria, manifiesta como infarto agudo al miocardio en el año 2014, requiriendo un stent no medicado en la coronaria derecha. Por entonces ya presentaba una enfermedad renal crónica etapa 3A, con una creatinina plasmática de 1,47 miligramos por decilitro, una velocidad de filtración glomerular de 53 ml minuto por 1,73 metros cuadrados, y tenía una albuminuria de 187 miligramos por gramo de creatinina en el año 2017. Lamentablemente, en noviembre del 2019, él presenta un choque hipovolémico secundario a rotura de aneurisma de aorta abdominal, que requirió múltiples cirugías para sacar adelante este paciente. Reparación abierta con prótesis endovascular aortoilíaca bilateral, packing retroperitoneal y laparotomía contenida, laparotomía exploradora y operación de Hartmann por isquemia intestinal, y otras múltiples aseos y hemostasia. Presentó en ese momento concomitantemente una Akin 3 que requirió de hemodiálisis de agudo, es decir, subió 3 a 4 veces la creatinina basal. Se dializó por 5 veces y quedó post alta con creatinina entre 2,2 y 2,4, es decir, con una enfermedad renal etapa 3B a 4, con velocidades de filtración de 33, 28,9 ml minuto. Su peso habitual es de 71 kilos, más bien enflaquecido, con estatura de 1,79 m. En los controles posteriores en cardiología, cursa estable con presiones bastante decentes de 124/85, una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto y una capacidad funcional 2,3, tomando bisoprolol 2,5 miligramos al día, espironolactona 25 miligramos al día, atorvastatina 40 miligramos al día, furosemida 40 miligramos matinal. A inicios de septiembre de este año, acude a su control cardiológico con disnea de esfuerzo, edema en extremidades inferiores y un aumento de peso de 4,7 kilogramos, por lo cual se aumentó la furosemida a 40 miligramos cada 12 horas día. Logró bajar de peso, disminuyó el edema, pero no toleró la reincorporación de enalapril, que no se había intentado previamente por tener una enfermedad renal avanzada. Así que se intentó con enalapril 2,5 miligramos al día, pero la presión cayó a 86-68 milímetros de mercurio, apareció mala perfusión periférica y tendencia a la oligonuria. Acudió el 22 de septiembre a control en cirugía vascular por su cirugía de aneurisma, donde lo vieron en malas condiciones y solicitan evaluación por nefrología, principalmente por oligonuria. En ese momento presentaba una presión arterial de 82-58 milímetros de mercurio, pálido, frío distal, mal perfundido en anasarca y con exámenes recientes solicitados por cardiología. Me tocó verlo a mí y tenía una creatinina de 2,2, esos exámenes que eran de alrededor de 10 días antes de que yo lo asistiera en policlínico, con una velocidad de filtración de 31-33, tenía un nitrógeno ureico de 74, con un boom creatinina en una relación de 33, o sea, tenía un perfil de insuficiencia renal aguda.
Su razón albúmina creatinina estaba en 200 miligramos por gramo de creatininuria y el examen de orina tenía un grado de inflamación con glóbulos blancos 8 a 10 por campo, sin otro elemento importante en el examen de orina ni elementos de infección. La ecografía abdominal que traía en ese momento mostraba signos de nefropatía crónica médica bilateral. El electrocardiograma, una taquicardia sinusal, 104 latidos por minuto, con bloqueo completo de rama izquierda. La radiografía de tórax posterolateral mostraba un derrame pleural a derecha e izquierda moderado con signos de edema intersticial difuso pulmonar. El NT-proBNP era de 15.600 picogramos por ml. El ecodoppler que se había realizado mostraba cavidades izquierdas dilatadas con trastorno de la motilidad, hipertrofia ventricular izquierda excéntrica, disfunción sistólica severa con una fracción de eyección de 32%, una insuficiencia mitral leve, disfunción sistólica de ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia leve, dilatación de la aurícula derecha y derrame pericárdico leve. Es atendido de urgencia en el Policlínico de Insuficiencia Cardíaca de nuestro hospital, donde se decide su hospitalización, en ese momento con una creatinina tomada de urgencia de 3,5 miligramos por decilitro. Es decir, la velocidad de filtración había caído de 31, 33 a 19, 18 ml minuto. Se realizó un nuevo ecocardiograma que demostró ventrículo izquierdo severamente dilatado, con un volumen de fin de diástole de 119 milímetros, una fracción de eyección de 16%, aquinesia adelgazada del ápex, hipoquinesia severa del resto de las paredes. La aurícula izquierda estaba dilatada, 59 milímetros, y la presión de la arteria pulmonar sistólica era de 37. Se hospitalizó en la unidad de tratamiento intensivo para cura inotrópica y terapia depletiva. En UTI se instaló una infusión continua con mirrinona, 0,5 microgramos por kilo minuto intravenoso, más noradrenalina según nivel de hipotensión, tratando de tener la presión arterial media sobre 55. En caso de que fuera menos, se adicionaba el uso de noradrenalina. Furosemida, solo bolos de 20 miligramos cada 12 horas, pero como no respondió inicialmente, se prefirió pasar a una infusión de 10-20 miligramos por hora intravenosa de furosemida. Al final estaba de ese día de hospitalización con 20 miligramos hora. Bajó 2 kilos de peso en las primeras 24 horas, una diuresis mayor de 2.500 cc al día y un balance hídrico negativo de 3.370 ml el primer día. Pero la creatinina a las 24 horas subió a 4,04 miligramos por decilitro, sin conflicto de volumen extracelular, alteraciones electrolíticas o ácido básica importantes, salvo una hipomagnesemia que se corrigió con bolos sin problema. No presentó arritmia, no presentó otras complicaciones. Se dio por fracasada la cura inotrópica y se suspendió los vasoactivos. A las 48 horas la creatinina cayó a 3,58 miligramos por decilitro, el examen de orina era normal, se realizó un ecorrenal Doppler que demostró un riñón derecho un poco más pequeño que el izquierdo, 8,9 centímetros en su diámetro mayor versus 9,9 centímetros. Los signos de nefropatía crónica bilateral existían, se vuelven a demostrar, y interesantemente tenía índice de resistencia elevado, 0,84 en el riñón derecho y 0,77 respectivamente en el riñón izquierdo, siendo aceptado un valor de 0,55, 0,62 como un valor de resistencia normal. Se dejó en observación de su evolución con bisoprolol y espironolactona, sin YECA ni ARA2 y uso de diurético de ASA según necesidad. Entonces, lo que debemos discutir es el caso de un hombre de 58 años con una insuficiencia cardíaca con fracción reducida, ¿no es cierto? Una fracción de eyección de ventrículo izquierdo de 16%, descompensada por una etiología en estudio que podría ser isquémica, una AKIN 1 sobre enfermedad renal 3B-A4 con una velocidad de filtración de 28-32, un síndrome cardiorrenal tipo 2, dado que se trata de un enfermo con una insuficiencia cardíaca crónica, sobre una enfermedad renal crónica,
Enfermedad coronaria con un infarto agudo al miocardio en el 2014, que recibió un stent a la coronaria derecha. El antecedente de patología vascular grave con un aneurisma de aorta abdominal roto operado en noviembre del 2019 con prótesis endovascular aortoilíaca bilateral, isquemia intestinal con necesidad de operación de Hartmann y usuario de colostomía, y una hipertensión arterial etapa 3 antigua, actualmente, ¿no es cierto?, con hipotensión arterial en este momento. Entonces, me parece que este caso cumple el criterio de un síndrome cardiorrenal tipo 2. Es un paciente que presenta deterioro crónico de la función renal como consecuencia de un deterioro crónico de la función cardíaca. Este empeoramiento de la función renal se da en el contexto de una insuficiencia cardíaca y se ha asociado, como hemos visto, con un pronóstico adverso y hospitalizaciones en general prolongadas. La prevalencia de disfunción renal en pacientes con insuficiencia cardíaca, como nos contaba Marcelo, es de 30 a 60%, y interesante, pequeños descensos del filtrado glomerular, como ocurrió en nuestro paciente, aumentan de manera significativa del riesgo de mortalidad. Por lo tanto, como vemos en este estudio, a 6 años de seguimiento, es muy distinto que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca tengan o no un síndrome cardiorrenal. Vean ustedes la diferencia de mortalidad a 5 o 6 años de seguimiento es de un 25 o 30% en desmedro de los pacientes que sí tienen síndrome cardiorrenal y son insuficientes cardíacos. Lo otro que probablemente tiene nuestro paciente es como se demuestra en este estudio, que es un estudio de un modelo experimental en ratas de Lewy, donde se hace una lesión coronaria de la descendente anterior por ligadura, y a los 90 días se analiza la diferencia en las ratas sham y las ratas que sufrieron la ligadura, y vean ustedes cómo se produce el daño glomerular, en este caso acá abajo, con aumento del colágeno, expansión mesangial, aumento de la celularidad porque hay una inflamación crónica, y en el túbulo intersticio, como hay, donde le estoy tratando de mostrar con el puntero, colágeno, ahí en azul, y por otro lado la infiltración difusa, con atrofia túbulo intersticial y fibrosis túbulo intersticial. O sea, hay una histopatología demostrable en relación a un evento cardiovascular que lleva a insuficiencia cardíaca crónica, como ocurrió con estas ratas Lewy, y que lo podemos ver reflejado en la histopatología renal, y por eso nuestro paciente probablemente tiene disminución del tamaño renal, signos de nefropatía crónica en las dos ecografías, y más aún tiene índice de resistencia elevado en ambos riñones. Lo otro que presenta nuestro paciente es un deterioro agudo. Acá tenemos el criterio CADIGO para daño renal agudo. Probablemente acá está cumpliendo el criterio de Akin 1, dado que eleva la creatinina en 1.5 o 1.9 veces el valor basal, y también, como sabemos, tenía una oligoanuria. Las sociedades nefrológicas trataron de unirse y de buscar algún criterio mucho más sencillo para el manejo de los pacientes a nivel mundial, ¿no es cierto? Y por eso que se creó este criterio que solamente utiliza dos elementos sencillos y que podemos disponer en cualquier lugar, como es la creatinina sérica y el flujo urinario. Con respecto a qué podría haber provocado el deterioro renal en nuestros pacientes, los mecanismos que subyacen en el síndrome cardiorrenal en este contexto son múltiples. Tenemos anomalías neuromorales, alteración de la liberación de vasodilatadores endógenos, pero probablemente me parece que en cuanto al tratamiento utilizado para la insuficiencia cardíaca, en nuestro paciente podría haber influenciado el deterioro de la función renal. La introducción de agentes bloqueantes del sistema renina-angiotensina, como fue el uso del enalapril, claramente hizo caer la presión de perfusión renal con hipotensión, y la hipotensión inducida por fármaco también podría ser el otro elemento. En cuanto a hipovolemia por diurético, como vemos, nuestro paciente estaba congestivo, así que aparentemente no es el elemento fundamental en el deterioro
de la función renal aguda que presentó este paciente con insuficiencia cardíaca cuando se hizo los cambios terapéuticos que he nombrado en la evolución. Este diapositivo lo quería destacar, ¿no es cierto?, porque recuerdo a ustedes que este paciente tenía una insuficiencia tricuspidia, tenía una elevación leve, moderada de presión de arteria pulmonar y tenía dilatación importante de la aurícula derecha, así que podría ser que este paciente, vean ustedes acá, pudiera haber tenido, aquí donde dice aumento de la presión de la arteriola eferente, cuando hay aumento de la congestión venosa en nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, esto se transmite hacia hígado, se transmite hacia los vasos intestinales, hacia la vena cava y por supuesto las venas renales. También este paciente estaba en anasarca clínica, puede haber tenido aumento de la presión intraabdominal. Bueno, todo esto lleva a que aumente la presión acá de la arteriola eferente, 63 versus la presión que hay en el capilar aferente, que aún aquí también puede haber caído más, y esta diferencia ser mayor entre el 55 en la arteriola aferente versus la arteriola eferente 63, probablemente puede haber sido más, y esto genera, ¿no es cierto?, una disminución neta de la filtración glomerular en 4 milímetros de mercurio, lo cual no hace sostenible las funciones tubulares fundamentales hacia adelante después del capilar glomerular. Acá quería decirles que con respecto al tratamiento que nos presentó Marcelo Yancaqueo, quería irme acá abajo, ¿no es cierto?, donde viene la parte final del tratamiento de nuestros pacientes, después de haber pasado de los beta bloqueadores, de haber pasado, ¿no es cierto?, del bloqueo del sistema renina-angiotensina, de los bloqueadores del receptor de mineralocorticoide, pero nos vamos quedando acá al final, cuando tenemos los pacientes que tienen insuficiencia renal avanzada, tenemos dificultades para ofrecerle terapia a nuestros pacientes y no hay estudios importantes que demuestren terapia con medicina basada en la evidencia importante. Y este cuadro que nos mostró Marcelo, yo quería destacarlo, fíjense ustedes que en enfermedad renal etapa 3, como estaba inicialmente en nuestro paciente, hay opciones terapéuticas, hay evidencia fuerte para el uso de IECA y ARA2, o el uso de ARNI, o de bloqueadores del receptor de mineralocorticoides, beta bloqueadores, etc. Sin embargo, cuando ya nuestros pacientes están con una enfermedad renal crónica avanzada, tenemos serias dificultades en opciones terapéuticas demostradas por medicina basada en la evidencia. Acá la información es débil o ausente, solamente beta bloqueadores, tenemos alguna información de efecto moderado sobre estos pacientes, y la gran mayoría de los pilares del tratamiento habitual de la insuficiencia cardíaca no hay información científica sólida que avale su uso en pacientes que tienen menos de 30 ml minuto. Entonces, ¿qué podríamos utilizar en estos pacientes? Podríamos utilizar en aquellos que tienen congestión pulmonar, congestión sistémica y que no hay respuesta o hay resistencia a la terapia diurética, podríamos usar ultrafiltración aislada que no provoca activación neurohumoral, genera una remoción isotónica del volumen plasmático, se puede regular el volumen que se va a retirar, puede restaurar la respuesta a los diuréticos y así una serie de elementos positivos que nos puede ofrecer la ultrafiltración aislada. Aquí tienen el sistema, es un filtro, hay una bomba de sangre sencilla en general, requiere obviamente un acceso vascular a nuestro paciente, preferiblemente un catéter, dado que sabemos que las fístulas arteriovenosas requieren un débito cardíaco de 1,2 litros por minuto o más, y eso nos puede generar robo del flujo sanguíneo cardíaco y sistémico, y por lo tanto provocarnos un síndrome de robo y de alto débito cardíaco
por el hecho del acceso vascular. Así que en el caso del sistema de ultrafiltración, instalamos un catéter venoso central y utilizamos un sistema sencillo que lleva a la ultrafiltración del líquido en exceso. Generalmente es una ultrafiltración isotónica, así que no tenemos problema con respecto a aumentar o cambiar el potasio de una manera significativa. Acá tenemos resultados del estudio ABOY, es uno de los últimos estudios del año 2016 de la doctora Constanzo, quien se ha dedicado a este tema importantemente, y vean ustedes cómo es la diferencia significativa entre aquellos que tienen ultrafiltración aislada, seguido a 90 días, a 3 meses, partiendo desde el día 15 a 20, se diferencian las curvas significativamente con respecto a ultrafiltración versus terapia diurética convencional, y la otra alternativa que nos mostraba Marcelo es la peritoneodiálisis, que requiere un catéter que es de fácil instalación, percutáneo, y se ha demostrado que genera mucho mejor balance hídrico negativo en los pacientes acá en peritoneodiálisis, mejora el test de marcha, y también mejora la clasificación de New York Heart Association con respecto a capacidad funcional, en este caso, pacientes sometidos a peritoneodiálisis convencional a 24 semanas. Esto ha sido mejorado interesantemente en el último tiempo por soluciones especiales que hemos utilizado en pacientes con insuficiencia cardíaca, como es el uso de icodextrina, que nos permite retiros de volumen durante las 24 horas en nuestro paciente, muy cómodo, muy gentil con su sistema cardiovascular y con muy buena tolerancia. Por lo tanto, en resumen, para mí, está claro que nuestro paciente tiene un síndrome cardiorrenal, probablemente de tipo 2, donde la insuficiencia cardíaca crónica generó una enfermedad renal crónica progresiva, y en este caso, en esta evolución final, presentó un periodo de insuficiencia renal aguda de tipo 1, AKIN 1. La prevalencia de insuficiencia renal de moderada grave es aproximadamente del 30 al 60% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, en particular los pacientes con síndrome cardiorrenal 2 son pacientes que cuando tienen una enfermedad renal avanzada son difíciles y complicados de manejar, porque probablemente van a requerir terapias más allá de las habituales y de las que son fundamentales en la insuficiencia cardíaca, como son beta bloqueo, bloqueo del sistema renina-angiotensina y bloqueador del receptor de mineralocorticoide, y hay una variedad de factores que pueden contribuir a una reducción de la tasa de filtración en pacientes con insuficiencia cardíaca. Los mecanismos ya los hemos nombrado: adaptaciones neuromorales, reducción de la perfusión renal, aumento de la presión venosa renal y disfunción del ventrículo derecho, y en nuestro caso probablemente la reducción de la perfusión renal ha sido el evento más importante que lo llevó a esta descompensación. Así que muchas gracias por la atención, y esperamos haber podido entregar algunos puntos para discutir con Mónica Acevedo, que es la moderadora, con Marcelo Yancaqueo y por supuesto con ustedes, para poder aclarar dudas. Muchas gracias por la atención. Bueno, les pido ahí que se ponga también Marcelo. Han sido dos excelentes presentaciones y yo creo que el caso da para harto, porque en la medida que iba presentando el doctor Lorca, uno iba quizás pensando si hubiera hecho lo mismo o no. Yo en algunas cosas difería absolutamente de lo que a lo mejor se hizo. Entonces quiero preguntarle primero al doctor Yancaqueo, ¿qué hubiera hecho? ¿Tú puedes, Eduardo, poner el caso clínico, la primera y la segunda diapositiva de tu caso clínico? Si él, Comparto. sí, porque me interesa, porque era un caso clínico largo, complejo, pero yo creo que de repente vamos llegando a esta sucesión de eventos desafortunados, porque de repente nosotros los doctores somos un poco apuretes, ¿ya? De manera tal de que
Me parece que eso da para discutir en el sentido que uno va aprendiendo en la medida que también va envejeciendo. Entonces, lo primero que le quiero preguntar a Marcelo es, él, ¿cómo hubiera tratado este paciente? Después, dame la próxima diapositiva, aquí. El paciente en este momento, con los controles posteriores en cardiología, después de que se había operado el aneurisma de aorta abdominal roto, había tenido isquemia mesentérica, el paciente tenía una cardiopatía dilatada de tipo isquémico con fracción de eyección que estaba disminuida y tenía una insuficiencia renal etapa 3A, que nos dijo Eduardo. Si tú en este momento él lo dejaron con bisoprolol, con espironolactona, torvastatina, furosemida, y estaba con una presión estable de 124/85. ¿Tú qué opinas de ese tratamiento con la creatinina que en ese momento, recuérdanos, Eduardo, cuánto era la creatinina en ese momento? Era de Déjame alrededor de 2. Estaba con creatininas de 2,2, 2,4, una Vale, velocidad de filtración de 33 a 28,9. eso. Mónica, tu pregunta es muy, muy importante. Nosotros hemos aprendido de los nefrólogos a dos cosas: a perderle el susto a los diuréticos, perderle el susto a la espironolactona cuando hay un poco de falla renal, y a poder dar un YECA, un ARA2 y verlo empezar con dosis muy bajita y ver qué pasa con la función renal. A veces uno tiene un paciente que está justo con una creatinina y una velocidad de filtración que está casi cuando la evidencia en la literatura no está. ¿Qué hubiera hecho yo en este caso? Yo hubiera intentado darle un YECA o un ARA2 a ese paciente, empezando con dosis muy pequeñas. En estos pacientes que son lábiles, vienen saliendo de una hospitalización tan compleja, probablemente lo que yo hago los días lunes un policlínico de falla cardíaca en que cito a los pacientes precozmente a la semana o a las 14 días del alta. Son pacientes muy demandantes. Y lo que yo hubiera hecho con ese paciente es probablemente haberle dejado o losartán 25 miligramos o una dosis pequeña de enalapril y haber controlado su potasio y función renal. Uno aquí muchas veces tiene que apretar los puños, digamos, ya, y tener un poquito de paciencia y citarlo. Yo a este paciente, yo le hubiera dejado ya un YECA o un ARA2, en dosis muy pequeñas. Eso yo hubiera hecho con ese paciente. Ahora, es importante porque en algún momento apareció el bloqueo de rama izquierda, ya que en algún momento la evolución apareció. Si el paciente hubiera tenido un bloqueo de rama izquierda en esta fase, uno a veces discute la posibilidad de el uso de un dispositivo precoz, o sea, no esperar. Lo que todos nos gustaría, que recomienda la guía, es 3 meses con terapia médica óptima. Ya, a veces hay pacientes que uno sabe que no van a tolerar la terapia médica óptima, ni los fármacos o la cantidad de cada fármaco. Y lo que yo hubiera hecho en ese momento era haber intentado usar un YECA o un ARA2. ¿Qué pasa si no resulta? Si eso no resulta, es posible, con menos evidencia, por supuesto, hubiera usado la combinación hidralacina-nitrito. Eso es lo que hubiera hecho yo en este paciente, en ese momento en particular. Yo en este paciente, Eduardo, concuerdo con Marcelo en el sentido de que en general nosotros nos olvidamos que existen las guías de insuficiencia cardíaca para nosotros que tratamos de seguir. Y la guía de insuficiencia cardíaca dice primero y principal, 1, un YECA o un ARA2. Obviamente, si no se pueden usar, uno trata de no usarla y se puede usar la combinación hidralacina y sosorvida, que no debemos olvidar que el doctor Jay Cohn hace muchísimos años la validó como un excelente tratamiento de insuficiencia cardíaca antes que tuviéramos disponibilidad de los YECA y ARA2 que tenemos ahora. Lo segundo es que la espironolactona, por lo tanto, me parece que fue demasiado precoz, o sea, hubiera sido primero haber tratado con una dosis bajita, que a lo mejor captopril en dosis de 3,125 miligramos cada 12 horas o cada 8 horas, e ir titulando de manera tal de ver con un IECA de vía media corta cómo lo toleraba el paciente y cómo lo toleraba su presión. Y aquí me voy a detener 2 minutos en la presión de 124/85,
para un paciente hipertenso crónico, que era un hipertenso crónico de los etapas 3 de antes o de los etapas 2 de ahora, según la clasificación que uno use, en que 124 de presión arterial sistólica me parece bastante baja cuando hemos estado discutiendo en todas las guías clínicas actuales que el 130-80 ya nos parece bajo. Los europeos se quedan con el 140-90, y en un paciente que era muy hipertenso, con una ecografía renal que demuestra que tiene una nefropatía bilateral, que es hipertensiva y además en el fondo por la falla cardíaca, le bajaran tan rápido quizá las presiones, que eso también puede ayudar a deteriorar más la función renal. Y en esto es la práctica. Uno ve que a los pacientes los lleva de repente a 120 con 80 y el paciente sube su nitrógeno ureico, sube su creatinina y uno se tiene que inmediatamente bajar y llevarlo a más de 130 presión sistólica. No sé qué opinas tú en ese sentido desde el punto de vista nefrológico. Mira, yo creo que tú tocaste un tema muy interesante, Mónica, y que justamente hoy día nos reúne, que es que conversemos los nefrólogos con los cardiólogos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que un paciente que vivía con 160, 200 de presión sistólica por muchos años, que llegó a generar un aneurisma de aorta abdominal, que se rompió, que tiene una cardiopatía isquémica e hipertensiva, probablemente esa presión de 124/85 no es apropiada para un riñón que tiene índice de resistencia intrarrenal aumentado. Por lo tanto, lo que tú apuntas a mi manera de ver es que tenemos que ponernos de acuerdo. Tú, como cardióloga, por la insuficiencia cardíaca, ¿qué presión necesitas para tu corazón, para este corazón que tiene un infarto al miocardio? 2, tenemos que ponernos de acuerdo cuál será la presión adecuada para esa prótesis en un vaso sanguíneo muy enfermo. Y 3, ¿no es cierto?, ponernos de acuerdo cuál es la presión que necesitamos para presión de perfusión. Yo creo que justamente estos pacientes, como muy bien decía Marcelo, requieren de nosotros un trabajo mucho más acucioso y probablemente estar controlando la presión muy frecuentemente, hacer monitoreo de presión arterial, ver cómo está, si tiene o no tiene ortostatismo, estar examinándolo frecuentemente y citándolo a control y probando dosis de los fármacos para ver cuál es la mejor dosis que corresponde a este paciente, tanto para el corazón como para el riñón. Y la otra cosa que era una pregunta mía a ustedes es que este paciente sigue con bloqueo completo de rama izquierda, así que me parece que si él sigue con hipodébito, debe discutirse la posibilidad de terapia de resincronización. Oye, hay varios que dicen acá que porque yo nombré hidralacina isosorbida. Es verdad que la hidralacina isosorbida está en los pacientes afroamericanos, pero uno no se puede olvidar que siguiendo la guía de insuficiencia cardíaca, está YECARA2, beta bloqueadores, diuréticos, espironolactona y posteriormente, ¿cierto?, viene ibravadina y sacubitril valsartán. Ahora, en los pacientes, obviamente que si en este paciente no hubiera tolerado los IECA en dosis baja, procedía a agregar la espironolactona como se hizo. Sin embargo, si uno necesita un vasodilatador, porque el paciente continúa con las presiones altas, la idea en este paciente sería agregarle hidralacina, que ha sido probado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Estamos hablando específicamente de insuficiencia cardíaca. Obviamente no es una droga que va a modificar o que va a prevenir el deterioro mayor que está sufriendo este paciente en cuanto a su insuficiencia cardíaca. En este momento, y continuando con el paciente, danos la otra diapositiva que sigue. La próxima diapositiva, Eduardo. Eso. Bueno, el paciente en el fondo ya entra al hospital y yo quiero también un punto acá que nosotros en general tratamos de que los pacientes tratarlos ambulatoriamente estirando de repente una cuerda que no se puede estirar más. Este paciente con el desastre que le pasa cuando le agregan el enalapril, obviamente se hipotensa y hace una isquemia aguda sobre un riñón que tenía ya insuficiencia renal crónica,
y se instala una terapia en el hospital con un inótropo, ¿cierto? Y con furosemida. Y aquí viene lo que también uno dice que quizá va muy rápido, y es lo que quería decir el doctor Lorca, que baja 2 kilos de peso, con un balance negativo de 3.300 cc, ¿ya? Y se deteriora más su creatinina. Y aquí yo quiero un poco saber, Marcelo, cómo lo haces tú y cuánto le pides tú en el balance hídrico a un paciente como el que estamos viendo. De repente uno dice, pucha, quizás nos debiéramos haber ido un poquito más lento en la depresión, porque obviamente estamos viendo que la creatinina inmediatamente se va para arriba, porque probablemente fue quizá muy rápida o demasiado. ¿Qué opinan? Mónica, muy interesante. Los datos que tenemos nosotros en la Universidad de Chile y que Eduardo seguramente tiene otros datos también y tú también, Mónica, pero parece que hay ciertos números que se repiten. En insuficiencia cardíaca aguda, el número exacto es 26% de los pacientes que se hospitalizan con nosotros con insuficiencia cardíaca aguda elevan la creatinina más de 0,3 puntos. Y cuando uno busca literatura parece que el número es mágico, entre 20 y 30. Sí. ¿Ya? Ahora, tú tienes toda la razón. Yo hice hincapié en que es muy importante ver muy bien al enfermo. Una cosa es que uno tenga, por ejemplo, si yo coloco un manguito, aprieto las piernas con isquemia, los brazos con isquemia, voy a tener todo el pulso sanguíneo metido en el tórax, ¿cierto? Y un paciente probablemente, si tiene mala función ventricular o tiene insuficiencia cardíaca, se va a congestionar. Ese paciente probablemente requiere una redistribución del flujo, del pulso sanguíneo. No necesita terapia depletiva. Entonces aquí es muy importante el examen físico. Lo que nosotros hacemos en el J. Aguirre es lo siguiente. Vemos al paciente y automáticamente entre el cuarto y quinto día, si no elevó la creatinina, se salvó. Pero si la eleva ahí, en ese momento va a ser su injuria renal aguda. ¿Qué es lo interesante? Revisar el examen físico. Si tiene mucho edema, está en anasarca, ese paciente necesita mantener la terapia depletiva y que nosotros nos gustaría, no tenemos muy claro, pero siempre nos ha gustado como 1 kilo diario. Es como un número mágico que yo lo aprendí del doctor Lorca y que me permiten que lo voy a denunciar aquí, que fue mi tutor, digamos, de medicina interna cuando él era nefrólogo en el Hospital Aguirre. Así que las tonteras que digo yo son porque él me incentivó que el riñón era muy importante. ¿Ya? Soy un cardiólogo que ama el riñón y los cardiólogos amamos el riñón. Ese es un detalle, o sea, hay que asegurarse de que el paciente realmente requiere o se beneficia de una vasodilatación, por ejemplo, con nitroglicerina, si no tiene signo de bajo débito y tiene congestión, si tiene redistribución de flujo o no. Segundo, en Chile el registro Ícaro mostró que el 10% de los pacientes con falla cardíaca aguda requieren inotrópicos, SUSO. Y en Europa es 3%. La pregunta, ¿tenemos pacientes más graves o lo usamos en exceso? Aquí los signos y síntomas congestivos son siempre muy evidentes y muy llamativos. Los signos de bajo débito son difíciles de encontrar y requieren entrenamiento. ¿Ya? Porque aquí también una de las preguntas es, ¿qué es mejor? ¿Furosemida en bolo o infusión? ¿Dosis alta o dosis baja? Las dosis que se usaron aquí, a mi modo de ver, son dosis altas, ¿ya? Sí. Muy altas, ¿ya? Y repito, si el paciente no tiene mucho edema, me voy muy suave. Y ahí tenemos, por ejemplo, alguna diferencia con los nefrólogos. Para mí, resistencia a diuréticos es que el paciente sigue congestivo pulmonar, fundamentalmente. No es cuánto orina, sino qué tan congestivo está. Por ejemplo, nosotros tratamos muchos edemas pulmonares y el paciente, antes de orinar, ya dejó de tener la clínica del edema pulmonar y todavía no ha orinado. Redistribución de flujo. Yo creo que es un concepto que tenemos que tener y un 30% de los pacientes que ingresan con falla cardíaca aguda no tienen una verdadera hipervolemia o no tienen un BEC demasiado expandido. Ese es el concepto que yo quiero llevar a cabo, digamos, entregar y
Yo creo que aquí, Eduardo, los diuréticos, dosis alta, dosis baja, ¿cuál es tu opinión? Digamos, yo creo que esto es muy importante para nosotros. ¿Cómo mides tu resistencia a diurético? ¿Cuál es el concepto para ustedes? Lo mismo que decías tú, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, el examen clínico del enfermo es muy importante. Nosotros buscamos siempre ortostatismo. Tratamos de no pasar más allá de 1 kilo al día de presión. Y lo otro que a veces podemos medir, ¿no es cierto?, cómo va la natriuresis, que es otro elemento que uno podría también utilizar para saber si hay o no resistencia diurética. Si el paciente tiene menos de 90 miliequivalentes en 24 horas, obviamente ese paciente está teniendo resistencia diurética. Pero eso es excepcional. Nosotros usamos la clínica igual que tú para ir viendo cómo vamos obteniendo balance hídrico negativo, y siempre el balance hídrico negativo es importante, va acompañado de deterioro de la función renal, como ocurrió en este paciente. Así que por favor utilicemos el examen clínico, no más de 1 kilo de peso, ortostatismo, tratar de poner a nuestro paciente de pie, basta 1 minuto y rápidamente vamos a ver si tiene o no hipervolemia o hipovolemia, y si pueden hacer sodio urinario sería estupendo. A mí me parece también, a mí me parece que la depresión fue extremadamente rápida, quedó en balance hídrico muy negativo, absolutamente esperable que la creatinina subiera tanto, casi se dobló, y lo que hay que tener también es un poquito de paciencia. En este paciente se inició milrinona, que es un excelente inótropo. Yo creo que no se eligió dobutamina porque el paciente estaba recibiendo beta bloqueadores, pero dobutamina también, para el que no posee milrinona, también es una opción válida. Y se agregó noradrenalina, fundamentalmente porque el paciente llegó hipotenso, de manera tal de que esta combinación uno no la puede desechar en 24 horas ni en 48 horas. Tiene que mantenerla de manera tal de que a este paciente yo le hubiera mantenido la milrinona, le hubiera mantenido la noradrenalina, y hubiera disminuido la intensidad diurética en las primeras 48 horas. Y posteriormente, ellos dieron, o sea, aquí se dio se dio por fracasar la cura diurética, creo que eso fue un error. Y segundo, se dejó en observación de su evolución, dice, con bisoprolol. Uno puede mantener los beta bloqueadores si encuentra que no, en el fondo, están jugando un rol deleterio, pero la espironolactona no entiendo por qué se mantuvo. El paciente está en una insuficiencia renal aguda sobrecrónica, de manera tal de que yo creo que por el momento no debiera haberse dejado. Aquí pusiste, ¿se dejó en observación de su evolución o se suspendieron? No entiendo bien ahí, Eduardo. No, se dejó en observación de su evolución con bisoprolol y espironolactona, sin YECA, sin ARA2. Se usó diurético según necesidad y se estaba planteando uso de hidralacina, ¿cómo se llama? Isosorbide. Se estaba discutiendo el tema del bloqueo completo de rama izquierda, y por suerte recuperó creatinina y bajó a las 72 horas, ya estaba en 3,58, gracias a Dios. Ahora, yo creo que los tres estamos de acuerdo en que lo hubiéramos suspendido la espironolactona, ¿o no? Sí, sí, nosotros principalmente la suspendemos por hipercalemia, como tú sabes, o si hubiera estado este paciente con un grado de acidemia que no tuvo, gracias a Dios. Ya, en general, De acuerdo. nosotros los cardiólogos les suspendemos de inmediato los YECA, los ARA2, ¿cierto? La espironolactona. Ahora, algunos chats que han llegado nos han dicho si todos estamos de acuerdo en el inótropo que se usó. Lo que podemos decir es que la milrinona es por lejos el inótropo más usado en nuestro país, es un excelente inótropo, disminuye las presiones de llenado, disminuye la presión de arteria pulmonar. Sin embargo, sí puede hipotensar, y por eso que es tan importante ver bien cómo va a tener una línea arterial en este paciente para ir ajustando la noradrenalina. Y la dobutamina también puede ser una alternativa, sin embargo el paciente seguía recibiendo bisoprolol. Algunas personas acá preguntan por el Vericiguat. Nosotros no tenemos en el país, pero vamos a opinar igual del Vericiguat, que recientemente, ¿cierto?, salió publicado el estudio en Estados Unidos,
Marcelo, ¿qué opinas tú? Un punto antes, la verdad es que nosotros usamos bastante milrinona en nuestro país, pero en el mundo el más usado es dobutamina, ¿ya? Hay mucha más experiencia, ¿ya? Y es francamente más barato, pero nosotros nos gusta por lo que tú has comentado. En cuanto al Vericiguat, primero son pacientes bastante más estables que esto, ¿ya? Este no es un paciente y necesita una cierta presión, porque a nosotros en el Hospital Aguirre nos tocó participar en ese estudio, ¿ya? Y uno nunca sabe qué le está dando al paciente, pero es un medicamento bien tolerado, pero en algunos pacientes uno tenía la sospecha que bajaba la presión en algunos de ellos en forma considerable. Y la fracción de eyección de esos pacientes era un poco más alta que la habitual en otros estudios. Yo no sé si este es un paciente que califica para eso, ¿ya? Y levosimendan, ¿qué te parece? Leosimendan, uno es un inótropo con grandes propiedades vasodilatadoras o es un vasodilatador con grandes propiedades inotrópicas. Vasodilata mucho, ¿ya? Y por lo tanto en un paciente hipotenso es complejo darlo, sobre todo si ha requerido noradrenalina. Yo creo que yo no lo hubiera usado en él. Y tampoco tenemos claro cuál es la vida media y o el efecto que puede tener a este nivel de función renal. ¿Ya? Ahí estamos en apuesta, ahí es cuando uno llama a un nefrólogo y le dice, o a un farmacólogo le dice, oye, ¿y esta cuestión funciona acá? Probablemente hubiera hecho varias preguntas de esas antes de indicarlo, pero yo creo que no. Con este perfil hemodinámico de hipotensión, no, yo no lo hubiera usado. ¿Cómo hubieran titulado milrinona, Mónica, Marcelo? ¿Está ¿Perdona? correcto haber partido con esa dosis o debiéramos haber partido con 0,25? La Eh, titulación de es, es, milrinona. es una excelente pregunta, porque primero, la vida media de la milrinona no es instantánea, no es como la dobutamina que tú la cortas y pierde el efecto. Primera Exacto. cosa es eso. Segundo, el metabolismo de la milrinona tiene algún componente renal, por lo tanto la vida media puede ser más alta. Las dosis recomendadas van entre 0,37 ya hasta 0,5. En general uno parte con dosis más bajas, ya, y uno titula. Y sobre todo en esto, y ahí ustedes nos tienen que ayudar como nefrólogo y también los químicos farmacéuticos que trabajan en unidades de intensiva y que uno tiene la posibilidad de trabajar con ellos, es que también nos ayuda mucho esta toma de decisiones, porque un medicamento como este uno se puede intoxicar, la hipotensión puede ser más marcada de lo que uno pudo haber querido por la dosis, ¿ya? Y uno tiene que apoyarse, ¿ya? Porque son pacientes muy complejos. Yo hubiera partido con dosis más bajas. Y nosotros generalmente partimos también con dosis más bajas y lo que yo siempre digo es que hay que tener un poquito de paciencia para ver resultados, ¿ya? Y en eso lo que dice Marcelo es fundamental con respecto a las vidas medias de las drogas. En estos momentos, quizá este paciente que está con mayor deterioro en la función renal, quedó extremadamente negativo, tenemos dudas si ponerle furosemida en bolo, furosemida en infusión continua, es cuando antaño le hubiera puesto inmediatamente un SWAN si quiero manejarlo bastante más finamente a este paciente, sabiendo cuál es su capilar pulmonar, sabiendo cuál es su presión de arteria pulmonar y sus débitos cardíacos. De manera tal de que uno podría, este paciente, si está en una unidad de intensivo, monitorizarlo más finamente con un catéter de arteria pulmonar. Nosotros en el país no tenemos estos sensores que les ponen en Estados Unidos que han sido publicados para medir la arteria pulmonar. Y en eso uno de los chats decía si nosotros actualmente estamos usando la ecografía de tórax, la ecografía pulmonar, para monitorizar el grado de depresión con diurético en los pacientes que están congestivos. Te contesto, Mónica. Eso, primero, yo no lo he usado y en mi hospital no lo usamos, pero sería interesante hacerlo. Lo que es interesante es que, primero, algunos estudios han mostrado que hay mucha variabilidad del método. Eso es punto uno. Y hay que, como en todas las cosas, hay que tener cierto entrenamiento. Segundo, y aquí son conceptos interesantes, que muchas veces uno puede disminuir las presiones de llenado sin que el edema del pulmón haya disminuido. Por tanto, la línea B de Kelly puede quedar ahí todavía y el paciente está clínicamente mejor. A uno le enseñaron, los que me enseñaron medicina a mí,
Siempre me dijeron, cuando un paciente con edema pulmonar, aunque no le baje la presión, deja de tener la sudoración en la frente, se está mejorando. Y el paciente no había orinado, no había pasado nada, la presión no había bajado, pero la presión de llenado sí había bajado. Por lo tanto, yo te diría que sigue siendo una pregunta muy interesante y mi respuesta sería aquella. ¿Estás sin audio, Mónica? Está sin audio, Doc. Obviamente que hubiéramos hecho cosas distintas, como por ejemplo entonces habernos fijado en la presión arterial con la que el paciente llega, que era un poco baja para un paciente hipertenso crónico, haber empezado con un YECA en dosis baja antes de haber iniciado la espironolactona. Tercero, el paciente ya está hospitalizado. En pacientes hospitalizados con una descompensación aguda, como dicen muchos en el chat, es mejor muchas veces quitarle los beta bloqueadores, en este caso en que el paciente tenía signos claros de hipodébito y que estamos viendo como uno de los órganos más importantes se ha dañado, y haberle sacado la espironolactona, que no se le sacó, pero que también en el fondo hubiera sido una opción de parte de nosotros. Ahora, quiero en este paciente ahora, Marcelo y Eduardo, preguntarles en qué momento ustedes hubieran decidido una terapia de depuración, vamos a decir, o de filtración más avanzada con el nefrólogo, ya sea una hemofiltración o instalarle un catéter de peritoneodiálisis, porque nosotros en general, la experiencia que tenemos en la Universidad Católica es que los pacientes, cuando están como está este paciente, les damos un poco de tiempo, le optimizamos el débito cardíaco de manera tal de perfundir el riñón, esperar si tenemos alguna respuesta del riñón, si mejor o no, y los mismos nefrólogos muchas veces se demoran en tomar la decisión de dializar o de ultrafiltrar al paciente. Y en eso nos cuesta, los nefrólogos son los que más estiran la cuerda para que nosotros esperemos que la función renal mejore. Eso pasa, Mónica, porque, a ver, hay que analizar muchos puntos para tomar esa decisión, ver el tema de acceso del paciente vascular, peritoneal, ver la condición ácido básica. Este paciente, por ejemplo, no desarrolló lactacidemia, no estaba inflamado, no tenía un pH bajo, el pH más bajo que tuvo, que no se lo mostré, pero era de 7,34, no tenía alteraciones hidroelectrolíticas, no hizo hipercalemia. Entonces uno espera que ese noble órgano que se llama riñón empiece a reasumir sus funciones. Siempre pensamos que es hemodinámico, que no es estructural, que no perdimos nefrones, sino que el nefrón está medio atontado todavía y lo podemos recuperar. Creemos en la presión de perfusión y le pedimos a Marcelo que le suba la presión un poquitito al paciente, que mejore la perfusión, y nos quedamos en eso. ¿Ah? Es raro que nosotros vayamos a la diálisis a menos que el paciente persista en edema pulmonar o sea un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, con mucho daño estructural cardíaco que hace que ese paciente viva congestivo, con mucho edema periférico, con ascitis. No es este el caso en este paciente. Entonces, le damos toda la chance posible a que pase el fenómeno hemodinámico agudo y que el riñón reasuma sus funciones lo mejor posible, que como vemos en este caso no alcanzó a deteriorar alguna de las funciones importantes del riñón, sobre todo lo hidroelectrolítico y lo ácido básico. Mónica, tu pregunta es muy interesante. Siempre depende de los equipos que manejan a los pacientes y las experiencias que tengan. A veces algunos pueden tener una indicación un poco más precoz, un poco más tardía, pero yo creo que el concepto es más o menos, hay que intentar diferenciar si el riñón está solo funcionalmente afectado por la hemodinamia y uno
intentar eso, por ejemplo, uno se imagina que un muchacho de 25 años con una miocardiopatía dilatada, sano por lo demás, el riñón, uno le da más gasto cardíaco y el riñón parte enseguida o muy rápidamente. Y después vienen la mayoría de nuestros enfermos, como en este caso, que es un paciente que antes de empezar todo este cuento ya tenía un riñón que está bastante agredido, aunque la creatinina no lo demostrara. Y ahí cuesta francamente más. Y ahí están los tiempos, porque la pregunta uno se da 24 horas, 48 horas, y Eduardo tiene razón. Si no tiene más conflictos que pueda solucionar la diálisis, ok, no lo hacemos. No lo En sé. la ultrafiltración. Y ahí tenemos que afinar los conceptos de a qué llamamos resistencia a diuréticos, a qué llamamos fracaso a la terapia diurética, y si uno tiene esos ambos elementos, uno dice, ok, parece que necesitamos ultrafiltración. Lo interesante de la ultrafiltración, incluso de la diálisis, y esto nos han enseñado los nefrólogos, cuando uno disminuye la presión intraabdominal de estos pacientes y la presión venosa de estos pacientes en el riñón, en la vena renal, toda esa presión externa e interna, el riñón parte. Porque lo que tenemos es un riñón que tenemos bloqueada la salida por la presión intraabdominal y por la presión venosa a nivel renal y un gasto y una presión de perfusión baja. Entonces tenemos un riñón trancado. Ese glomérulo no está funcionando, ese sistema aporte arterial está demasiado hipertenso a la salida. Y a veces sucede que aparece el milagro. Y a veces nos toca ver que el paciente empieza a reasumir la diuresis después que le hemos quitado esto, por ejemplo, con ultrafiltración o diálisis. Y yo creo que aquí, Mónica, es muy interesante es el feeling que tienen los equipos en manejarlo. Algunos pueden ser más precoces, más tardíos. Y efectivamente, muchos de tus pacientes no tienen capital vascular o es difícil para el catéter, pero sí, nosotros lo hemos considerado varias veces y nosotros presentamos hace tiempo en el Hospital Aguirre. Luis Sepúlveda hizo un protocolo de ultrafiltración en shock cardiogénico y la verdad es que era muy interesante los resultados. Sí, yo creo que en el fondo los trabajos que mostró el doctor Lorca son trabajos que son muy interesantes, que de repente, eso sí, cuando uno los ve en la práctica acá chilena habitual, no nos ha resultado igual de bien como le resultó a María Rosa Constanzo en este paper publicado. Yo creo que vamos a ir terminando esta conferencia porque ya van a ser las 9:30, pero quiero decir un par de cosas que ustedes, si quieren, las pueden redondear. En este paciente, cuando se inició el bisoprolol y la espironolactona, y podría a lo mejor haberse intentado una dosis pequeña de un IECA, algunos me preguntaban en el chat si se podría haber iniciado sacubitril valsartán. Hay que recordar que la indicación del sacubitril valsartán es con presiones sistólicas siempre mayores de 95 y es un hipotensor mucho más potente que los IECA y que los ARA2. Por lo tanto, en este paciente en particular, yo creo que no se debiera haber usado sacubitril valsartán. En el momento agudo también, uno puede pensar, como está de moda, haber usado un inhibidor de SGLT2. En este paciente no tenía indicación de un ISGLT2 en la etapa cuando el doctor lo estaba viendo al principio que estábamos con drogas, todas drogas orales. Eso queda para después cuando el paciente hubiera estado más estable y on top, es decir, por sobre todas las otras, en el fondo, parámetros que seguimos, que es el IECA, el aradol, la espironolactona, los bisoprololes y toda la cosa, ¿ya? De manera tal de que en este paciente no esté indicado. Y recordar a todos que el levosimendan no está aprobado en Estados Unidos, está solo aprobado en Europa. Nosotros tenemos levosimendan acá en el país, pero generalmente lo usamos en esos pacientes que hemos estado con curas inotrópicas y después se van a ir de alta y muchas veces les ponemos levosimendan como para tener un periodo un poquito más largo de acción inótropa en aquellos pacientes. Pero los datos de levosimendan y los buenos resultados no están avalados por todos los estudios y hay diferencias importantes entre los americanos y los europeos. Para cerrar, quiero que redondeen y den un mensaje a ustedes dos, lo que les parezca más importante. Voy a partir yo, nefrólogo. Eduardo, por favor, maestro, parta usted. Mira, primero que nada yo quiero decirles que necesitamos trabajar en conjunto,
cardiólogos y nefrólogos. Y eso significa ver pacientes juntos, tener policlínicos de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, específicamente en este tema, con un nefrólogo que vaya haciendo camino con los cardiólogos. Volver a revisar la terapia de insuficiencia cardíaca clásica, verla a la luz de las guías, usarla como corresponde y dejar la terapia alternativa o nueva en un plano distinto. Todavía necesitamos conocer trabajo de más largo aliento, a lo mejor sacubitril, valsartán, ¿no es cierto?, qué sé yo, ISGLT2, pero que tienen un puesto, ¿no es cierto?, en esta terapia, pero no olvidarnos de usar bien el beta bloqueo, los inhibidores de la enzima convertidora, ¿no es cierto?, tener cuidado con los receptores mineralocorticoides, etcétera, y eso significa ver juntos pacientes, discutir, conversar y ponernos metas en conjunto, día a día, cada 24, cada 48 horas, como debiéramos hacer, por ejemplo, con este paciente. Les quiero contar que como detalle, como coletazo de este caso, digamos, nosotros hemos iniciado un camino en el hospital para poder trabajar en conjunto cardiólogo y nefrólogo y esperamos que eso sea fructífero para nuestros pacientes. Y las otras terapias, ¿no es cierto?, tenerlas presentes y poder ofrecerlas a pacientes complicados. Nosotros tenemos en este momento un paciente con insuficiencia cardíaca severa, con indicación de trasplante, que rechazó trasplante cardíaco y estamos pensando a lo mejor en someterlo a alguna terapia dialítica para poder manejar su congestión crónica. Muchas gracias por la invitación, Mónica, muchas gracias a ti, a Marcelo por acompañarme en esta presentación. Muchas gracias a la Sochicar. Marcelo. Y Mónica, los cardiólogos queremos mucho al riñón y ya que lo queremos lo tenemos que cuidar. Y la mejor forma de cuidarlo es ofrecer y titular la mejor terapia de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Intentar que los diuréticos no se queden con una dosis de siempre, sino que intentar reducirlo lo máximo posible para poder titular las dosis que modifican la enfermedad de la mejor manera. Tratar de evitar los nefrotóxicos, que nuestros pacientes no usen medicamentos o terapias que vayan a afectar el riñón. Nosotros como cardiólogos tenemos que intentar, porque la terapia sí está aprobada, la medicina basada en la evidencia, hasta creatinina hasta 2.5. Después, seguramente nosotros, Mónica, y en eso estoy de acuerdo contigo, vamos a mirar a Eduardo y le vamos a decir, Eduardo, mételo a diálisis para poder darle los medicamentos. ¿Ya? Y por lo tanto tenemos en ese medio, entre 2,5 y la diálisis o la prediálisis, es que yo creo, Eduardo, que son el foco de nuestro quehacer conjunto, en que tenemos que aprender de ustedes, de tener competencias nefrológicas y nosotros entregarle a ustedes competencias cardiológicas para que tengamos una mirada común. Sí. Yo me alegro tengan ese programa, con los nefrólogos de mi hospital tenemos una estrecha relación, nos ayudan mucho ya en el manejo de los pacientes y el que se beneficia efectivamente es el paciente. Por lo tanto, es evidente que nosotros queremos al riñón y queremos que cuidarlo. Y el mensaje es, titulen la mejor terapia médica farmacológica en insuficiencia cardíaca. Eviten los nefrotóxicos y llamen al nefrólogo cuando tengan alguna duda. Bueno, me parece que la discusión estuvo muy interesante, que las charlas estuvieron estupendas. Quiero decir que hay que acordarse que la furosemida es un diurético de vida media corta, por lo tanto yo por lo menos siempre lo uso cada 12 horas o trato de en el fondo un cuarto, a veces les dejo furosemida a mis pacientes, y hay que cuidar el riñón y hay que cuidar al marido porque es nefrólogo, así que yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Giancagliego. Muchas gracias por acompañarnos y estamos terminando casi con 180 personas, tuvimos hasta 230 personas hoy día, así que muchas gracias a ustedes y a la Sochicar por habernos dado la oportunidad. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Eduardo, Mónica, Janet, muchas gracias, un placer, como siempre.
Chao. Hey, we just got started. You can't end this now. Hey, we just got started. You can't end this now.